a mí me dijeron aquí que tenía que presentar algo y se me ocurrió, llevo ya tiempo dándole vueltas porque, bueno, soy la presidenta de Ogeo desde hace 1 año y medio y muchas veces me pasa que incluso yendo a eventos donde se utiliza software de Ogeo, la gente no sabe o no es consciente de Ogeo qué es lo que es y cuál es todo el alcance que tenemos o exactamente a qué nos dedicamos. Entonces, bueno, pues se me ocurrió hacer una forma un poco más amigable o casi geoinquietante de presentar qué es Ogeo. Ogeo es la Fundación Internacional de Software Geoespacial de Fuentes Abiertas, que viene a decir casi todo el software que es libre, abierto, que está relacionado con tecnologías geoespaciales, tiene de una forma o de otra alguna relación con Ogeo. A veces forman parte de Ogeo directamente, a veces simplemente forman parte de lo que sería el satélite alrededor de Ogeo. Y bueno, nosotros como fundación nos dedicamos no solo a garantizar que ese software sigue vivo y sigue activo y sigue funcionando y sigue siendo un software de calidad que pueda dar solución a lo que la gente necesita, sino también, bueno, pues nos dedicamos a esto, a asegurarnos de que hay una conferencia internacional que es la FOSS4G, a que hay asegurarnos que hay conferencias regionales, organizar code sprints y tal. Pero una cosa que también pasa mucho es que la gente, incluso cuando ya está activa dentro de Ogeo, somos ya tan grandes que no somos conscientes de todas las cosas que hacemos. Yo misma, hasta hace un par de años, no sabía todo el catálogo de software que tenemos en Ogeo y he estado pensando en la forma de poder presentarlo, que no fuera demasiado tostón, que no fuera demasiado voy a daros un listado de todo el software que hay, qué es lo que hace y una tabla muy fea, no. Sino intentar buscar un caso de uso que cubriera más o menos todo lo que Ogeo puede ofrecer y también que muestre por qué es tan importante que se utilice software libre en vez de software ni privativo, ni cerrado, ni comercial. Esas son malas palabras para definir el software que nos ha abierto. Yo lo llamo con licencias restrictivas, porque al final lo que tiene es una licencia que te restringe el uso. Ya sea porque no te deje usarlo todo lo que necesitas, o porque no te deje usarlo para cualquier caso de uso, o porque esté limitada en el tiempo. Entonces, bueno, voy a contaros una historia de qué pasó con los gatitos zombies y cómo gracias al software de Ogeo hubo un grupito de geoinquietos que pudo sobrevivir. Bueno, el por qué se me ocurrió esto fue porque vi esta foto y me gustan los gatitos y en todas mis presentaciones hay gatitos. Así que empezamos la historia con que hay un apocalipsis zombie de gatitos. Entonces, bueno, es el año 2020, todavía no ha sido el fósforo ya aquí. Los gatitos se han convertido en zombies y entonces, bueno, pues claro, se pone en peligro la humanidad porque atacan a los seres humanos, porque además tú los ves tan monos, tú te acercas, quieres acariciarlos, te muerden el cuello. Pero bueno, por suerte hay un pequeño grupo de geoinquietes que se aislaron en una casa fortificada, lo típico esto que sale en las películas, ponen madera en las ventanas y en las puertas para que no puedan entrar. Pero claro, tú estás en la casa fortificada y llega un momento que la comida se te acaba, necesitas salir a por medicinas, no sé, tienes que empezar a planificar un poco la estrategia de cómo vas a sobrevivir, porque no es simplemente que te encierres en una casa. Y bueno, también está el problema de que normalmente cuando en los búnkers de todas las películas de apocalipsis zombies, la mayoría de la gente lo que tiene en casa son latas de atún y precisamente en nuestro caso las latas de atún no son la mejor forma de pasar desapercibido un apocalipsis zombie de gatitos. Entonces, bueno, pues nuestro grupo de héroes está reunido en la casa y dice, bueno, a ver, lo primero que necesitamos, ¿qué es? Bueno, sabemos que hay un apocalipsis ahí fuera, no sé, están no solo los gatitos dando vueltas por ahí, sino que lo típico, yo qué sé, hay incendios, hay gente con pistolas disparando, se están derrumbando puentes. Bueno, pues lo primero que necesitamos es saber un poco, conocer el entorno que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuál es la mejor forma de conseguir datos a nuestro alrededor?
que estén actualizados en tiempo real, porque claro, los gobiernos han caído, esto es un apocalipsis zombie, los gobiernos han caído, ya nadie está manteniendo las IDEs, ya nadie está manteniendo nada. ¿Dónde podemos sacar los datos? Obviamente, de OpenStreetMap. Podemos ir a la página de OpenStreetMap, que además la gente habrá ido actualizando las cosas en tiempo real. Y esto es una base de datos libre que tú puedes utilizar para lo que quieras, incluso uso comercial, no hay ninguna restricción. Y es en plan Wikipedia que cualquiera puede editarlo. No forma parte de Ogeo, pero digamos que somos muy amigos. De hecho, en las últimas conferencias es muy común ver que la conferencia del FO4G se hace o a la vez o muy cerca de la conferencia del SOTM, del State of the Map, de OpenStreetMap. Si tenemos suerte, además, OpenStreetMap tiene una cosa que es el HOT, que es el Humanitarian OpenStreetMap Team, que en casos de emergencia ellos se dedican a ir a los sitios donde hay la emergencia que sea, ya sea un huracán, ya sea una guerra, ya sea lo que sea, y se dedican a mapear. Entonces, si tenemos suerte, incluso podemos conseguir que haya un equipo de gente mapeando nuestro entorno. Y claro, nosotros nos descargamos estos datos. ¿Cómo podemos visualizarlo? Pues tenemos a Marble, que es un software de escritorio de Ogeo. Está incluido en la suite de KDE, pero se puede utilizar en cualquier software, en cualquier... está compilado para cualquier otro tipo de sistema operativo. Y con esto podemos visualizar los datos de OpenStreetMap que nos hemos descargado. No solo lo podemos visualizar, sino que también tiene un calculador de rutas, con lo cual, si por ejemplo necesitamos medicinas, podemos hacer una búsqueda de puntos de interés tipo farmacia, ver dónde estamos nosotros y calcular cuál es la ruta mejor, que todavía siga despejada. Y claro, yo sé lo que me vais a decir. Esto es un apocalipsis, lo primero que se va a caer va a ser Internet. O sea, si Internet se cae ya en días normales, no se va a caer si está todo el mundo patas arriba con los gatitos zombies. Giphy.net, no sé si lo conocéis. Seguramente no, porque hay pocos nodos por la parte de Argentina, todavía. Esto fue una iniciativa que empezó en Cataluña, por eso hay tantos nodos por ahí por España, pero que se ha ido expandiendo en todo el mundo. Y que lo que intentan es hacer una red de Internet totalmente distribuida y gratuita. Y además utilizando, a ser posible, hardware que sea lo más libre posible. Porque al igual que el software libre, el hardware también puede ser libre. Esto no es parte de Ogeo, pero como podéis ver, todas las cosas libres son útiles y están entrelazadas entre sí. Básicamente, esta red consiste en que cualquiera puede entrar en esta red a base de poner una antena en el tejado de su casa, apuntar a algún nodo ya existente y entonces van haciendo una red donde todos nos podemos interconectar con todos. Es totalmente gratuito, bueno, totalmente gratuito, tienes que comprarte una antena o colocarla si ya la tienes y mantenerla tú, pero no tienes que pagar todos los meses por tener internet y tal, no, esto es un sistema totalmente distribuido que además tiene la ventaja de que si un nodo se cae, lo único que tienes que hacer es apuntar tu antena a otro nodo existente y la red seguirá funcionando. Con lo cual, da igual si se cae Internet en el apocalipsis zombie de gatitos, porque podemos utilizar, por ejemplo, Giphy.net para volver a reconectarnos con todos los servidores que estén disponibles. Así que sí, podemos descargar todos los datos. Pero claro, una vez que descargamos los datos hay que analizarlos, hay que seguir manteniéndolos actualizados, pero bueno, sobre todo hay que analizarlos y hay que empezar a buscar las cosas que nos interesan, por ejemplo, buscar dónde están las farmacias más cercanas o buscar si hay alguna tienda de deportes donde podamos comprar armas o buscar si hay algún centro comercial donde se pueda comprar comida. Tenemos que empezar a analizar esos datos y ver, no sé, qué es lo que nos interesa de nuestro entorno. ¿Cómo podemos...? O sea, tenemos ahora mismo los ficheros que nos hemos descargado de OpenStreetMap y eso es muy pesado de manejar. Pero por suerte podemos meter los datos en PostGIS. PostGIS es la extensión espacial para la base de datos Postgres, que es la mejor base de datos que existe ahora mismo. Y bueno, nos permite meter todos los datos dentro de esta base de datos, podemos empezar a analizarlos, podemos empezar a utilizarlo. Además, PostGIS, porque esto es una cosa que pasa mucho en el software,
PostGIS tiene detrás la librería Geos, que es la implementación en C++ de JTS, con lo cual al utilizar PostGIS también estamos utilizando todo el trabajo que han hecho los de Geos. Y luego, pues también, cuando ya empecemos a ver los datos, vamos a darnos cuenta que los datos no están del todo actualizados, pero podemos empezar a coger, si tenemos algún dron, podemos lanzar drones, coger fotografías aéreas de nuestro entorno y con GEDAL podemos extraer datos sobre esos drones, esas fotografías aéreas de los drones e incorporarlas a PostGIS y hacer una conflación de los datos, mezclar los datos que ya tenemos existentes, comprobar si siguen siendo válidos, añadir datos nuevos y actualizarlos. Entonces, bueno, ahora mismo simplemente utilizando cosas libres, utilizando el Giphy.net, que es una red libre, utilizando OpenStreetMap, que son datos libres, utilizando software, que es software libre, ya podemos tener una idea de cómo es nuestro entorno y además tenerlo más o menos actualizado gracias a drones que podamos tener. Vale. No, lo de los drones lo voy a explicar ahora detrás. Pero bueno, esto era para contar que sí, que los datos van cambiando. Porque obviamente los gatitos no se quedan quietos en un sitio, los gatitos se van moviendo y tenemos que tenerlos controlados. Y ahora es cuando sacamos a los drones. O, esto tenía que ponerlo porque esto es algo real, la CIA estuvo utilizando gatitos como espías en los años 60. Esto es una patente real. Lo utilizaron y la idea era, pues eso, le ponía sensores al gatito, en la cola iba la antena para que retransmitiera cosas y la verdad es que no llegaron a utilizarlo mucho porque por lo visto era muy difícil entrenar a los gatos para que hicieran lo que ellos quisieran. Es decir, tú lanzabas al gato para que espiara al señor que iba a tener una reunión en no sé dónde y el gato se iba para otro lado, entonces no era muy... Pero bueno, que sepáis que esto existe y que en verdad en nuestro caso se puede utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos interesa saber es qué es lo que hacen los gatitos zombies. Entonces podemos coger un gatito zombie, le ponemos unos sensores, lo lanzamos otra vez y entonces ya tenemos monitorizados por dónde se van moviendo los gatitos zombies, qué tipo de cosas suelen hacer, si se mueven de día, si se mueven de noche. Y todos estos datos pues podemos irlos cogiendo, los podemos ir almacenando y los podemos ir incluyendo en nuestra base de datos. No sé si conocéis Arduino. Arduino es hardware libre. Eso significa que si tenéis algún tipo de impresora de microchips, o sea, no sé cómo... estoy cambiando el inglés. Si tenéis algún tipo de impresora que te imprima los circuitos, las especificaciones del Arduino son libres, con lo cual podéis tener vuestros propios mini ordenadores con los que podéis hacer sensores que meterle a los gatitos, pero seguramente no tendréis eso, seguramente lo que podréis hacer es simplemente iros a una tienda de móviles, atracarla, llevaros todos los iPhone y todos los Android que tengáis, y ahí le podéis instalar o un Geopaparazzi o un GBSync Mobile, que son software de ojeo, y que os permiten capturar datos del entorno. Incluso se podrían adaptar, porque como es software libre se pueden adaptar, y lo que hacéis pues se le pega con cinta a un gatito esto para que vaya sacando los datos y los vaya devolviendo al servidor. Así como podéis ver, también se pueden hacer toda la captura de datos y todo lo que es actualización de datos e incluso sensores en campo directamente, no necesariamente una persona capturando datos. Se puede hacer también con software libre y hay varias alternativas. Y claro, eso, tenemos los drones, si tenemos la suerte de tener drones, que nos pueden ayudar a capturar datos sin tener que salir nosotros o sin tener que coger a un gatito y hacerle la operación para ponerle los sensores. Y tenemos el Orfeo Toolbox para
sacar todos los datos de fotogrametría, poder analizar las imágenes raster y sacar datos de, pues, esto parece una horda de gatitos que se está moviendo para acá, para allá, y poder empezar a sacar todos estos datos. Así que tenemos software que os permite sacar datos del entorno, poner sensores, sacar datos de drones o naves que estén fotografiando todo el ambiente, tenemos para guardar en la base de datos, tenemos fuentes de datos y tenemos hardware libre para utilizar todo este software. Pero claro, tenemos muchos datos y ahora mismo no hemos hablado de cómo podemos analizar todos estos datos. ¿Qué podemos utilizar para analizar todos estos datos y para planificar en el futuro? Porque bueno, no es solo ya decir manualmente estoy viendo los datos y estoy sacando conclusiones. Bueno, también podremos hacer algoritmos que nos puedan decir cuáles son las mejores estrategias. Pues bueno, podemos analizar todos estos datos con GrassGIS. GRASS es uno de los proyectos, creo que es el proyecto más antiguo de Ogeo, que tiene más años que yo ya, y bueno, pues tiene su interfaz gráfica también, pero normalmente pues tú sueles programar lo que sea en lo que tú quieras y tiene sus conectores a Python, a C, a Java creo que también sacaron algunos, y puedes lanzar los algoritmos. ¿Que no te gusta GRASS porque te parece demasiado, que no te gusta la interfaz gráfica que tienen o no la ves del todo completa? Tienes QGIS, o sea, ¿quién no conoce QGIS? Hoy en día, si alguien hace análisis de datos con algún software de escritorio y no lo está haciendo con QGIS, digamos que les recomiendo muy mucho que mire QGIS porque tienen plugin para todo, es totalmente extensible. Cubre prácticamente, si no cubre todos los casos de uso, es porque estás en un caso de uso extremadamente raro, y con extremadamente raro me refiero que nadie más en el mundo lo está haciendo. Así que bueno, pues podemos utilizar GRASS y QGIS para analizar todos estos datos que estamos teniendo y así podemos empezar a salir al entorno, a pues eso, buscar cuáles son las farmacias que hayamos detectado que tengan lo que necesitamos, a buscar cuáles son los sitios donde podemos sacar comida, para ver a lo mejor incluso si podemos encontrar un camino para salir de la ciudad e irnos al campo, que siempre suele ser mucho más donde suelen sobrevivir en las películas de zombies, yo no sé si será verdad o no. Y claro, empezamos a salir y empezamos a ver nuestro entorno y podría pasar que nos encontráramos con otro grupo de gente atrincherada en su casa. Y claro, nos encontramos a un grupo de gente que no nos esperábamos, que están allí, escondidos, y ¿cómo han sobrevivido ellos hasta ahora? Bueno, pues por ejemplo nos encontramos a un grupo que ya no se han muerto, no, son cadáveres, están ahí, y lo que se ve es que estaban intentando loguearse en un servicio de, no sé qué, de Google Maps, que ya no existía y entonces no pudieron hacer lo mismo que hemos hecho nosotros porque era un servicio y no era algo que ellos tuvieran en su ordenador o que ellos pudieran utilizar si se caía el servidor. Y seguimos explorando y nos encontramos otro grupo de gente que ellos sí han podido hacer alguna cosa, pero resulta que tienen un problema porque no sé qué, de que tienen un número máximo de licencias que pueden utilizar y entonces, claro, cuando han empezado a poner sensores que se conectaban al servidor y tal, estaban muy limitados y no podían hacer lo que querían hacer. Entonces, claro, ¿qué hacemos nosotros? Le damos unos USB de Osillo Live, que estos son unos USB que tú arrancas con ellos en el ordenador y tienes absolutamente todo el software de Ogeo, tienes unos tutoriales, tienes tal. Así que les dejamos los Osillo Live, los dejamos allí, que se pongan a estudiarlo y a investigarlo, y de mientras nosotros seguimos, ¿no? Les dejamos también algunas provisiones, porque claro, ellos como no habían podido hacer bien su reconocimiento del entorno, porque no sé qué de licencias restrictivas, pues no habían podido recopilar tanta comida y tantas cosas como nosotros. Y claro, en el momento en el que ya empezamos a tener diferentes grupitos puestos en diferentes sitios,
nos encontramos con que... Hola. Nos encontramos con que tenemos que empezar a compartir datos entre nosotros. ¿Cómo podemos compartir datos? Bueno, pues por ejemplo tenemos GeoNetwork, que es un catálogo de datos espaciales, que como todos estamos conectados a la red esta de Giphy, todos tenemos internet, pues podemos compartir los datos a través de, pues por ejemplo, GeoNetwork, que utiliza OpenLayers por detrás. Ellos, los que están allí, como no tienen mucha idea, están empezando ahora mismo con el GeoLife, no les queda muy claro cómo hacen las cosas, pues deciden ir por GeoNode. Ellos montan un GeoNode, que es otro catálogo de datos que, bueno, digamos que GeoNetwork tiene un editor de metadatos más potente. Nosotros que tenemos más experiencia ya podemos utilizar algo un poco más contundente. GeoNode es más, bueno, tú lo arrancas y funciona. No se nota que yo soy de GeoNetwork, ¿verdad? Y GeoNode por detrás pues tiene PyCSW, que es un... CSW es el protocolo de OGC de catálogos, y esto es simplemente una implementación muy simple en Python, y es la que utiliza GeoNode por defecto para su protocolo de compartir datos. Y bueno, pues empezamos diferentes grupitos, ya nos vamos encontrando más gente conforme vamos recorriendo la ciudad. Uno se monta un GeoNetwork, otro se monta un GeoNode. Y vamos empezando a compartir datos, porque para qué vamos a recopilar datos todos. Y bueno, conforme vamos avanzando, pues ya no solo que vamos compartiendo datos básicos, sino que cada grupito se va especializando en algo especial, ¿no? Por ejemplo, uno se monta un GeoMus, que es, te ayuda a montar páginas web para presentar datos, con su web mapping, su mapita, sus descargas de datos. Y unos montan un GeoMus para ver dónde están los movimientos de las hordas de gatitos. Ellos se especializan en ver cómo se mueven, si se mueven de día, de noche, si hay a lo mejor algún tipo de punto de interés que les atrae en algún momento dado. Otros utilizan MapBender, que también sirve para hacer este tipo de aplicaciones web con mapas. Y se dedican pues a ver dónde están todas las fuentes de comida que todavía quedan, cómo podemos hacerlas sostenibles para que no se acaben todas las latas de comida y nos quedemos sin comer. Y allí cada uno pues se va especializando en unas cosas, en otras. Pero claro, ya no es solo que compartamos los datos puros y duros. A veces pues lo que queremos es, pues quiero coger tu capa de datos, incluirla en la mía, por ejemplo, ver en tiempo real cómo se van moviendo los gatitos y poner esa capa sobre mi capa de qué cosas necesito yo ir a buscar. Entonces necesito pues mis servidores WMS, WFS. Puedo hacerlo por ejemplo con Degree. Degree es un software que es muy completo porque tiene prácticamente, es muy parecido a MapServer o a GeoServer. Son todos de la misma rama, todos te permiten ofrecer servicios WMS, WFS, WCS, algunos de ellos te permiten ofrecer WPS, que el WPS es muy interesante porque te permiten lanzar procedimientos y algoritmos en un servidor remoto. Entonces a lo mejor hay uno de los grupos que no tiene mucha capacidad de CPU o no tiene mucha capacidad de memoria y hay otro que sí, pues el que sí tiene monta el servidor WPS y el otro grupo le va lanzando los procesos para poder analizar los datos y le devuelve los resultados. Os recuerdo todo esto con software libre y hay muchas opciones para cada una de las cosas que queremos hacer. Y bueno, GeoServer lleva GeoTools por debajo. GeoTools es una librería en Java para hacer todo tipo de procesos, no es un QGIS, es más bien, pues voy a transformar esta geometría en esta otra, voy a calcular el bounding box. Librería que te permite hacer operaciones básicas de GIS. Y si queremos algo muy especializado en WPS, tenemos PyWPS, porque por ejemplo GeoServer trae su propia versión de WPS, pero a veces queda un poco limitada. Si realmente hay alguien que necesite lanzar procesos en remoto, puede utilizar PyWPS,
Su, que creo que no está aquí, es un proyecto que se está incubando. Y bueno, la cosa es que gracias a todo esto podemos comunicarnos, podemos hacer todo tipo de análisis, podemos recopilar datos, podemos compartir datos entre unos y otros, compartir la CPU y la memoria o para lanzar procesos remotos, o podemos... Todo esto se puede hacer con software libre, sin limitaciones, sin licencias. No significa que sea absolutamente gratis. Obviamente aquí hay trabajo de gente que está implementándolo, manteniéndolo, arreglando bugs. Pero todo esto lo hemos hecho sin limitaciones ninguna. No hemos tenido que pedirle permiso a nadie para montarlo. No hemos tenido que pagar una licencia. A lo mejor en algún momento dado uno de los grupos dice, mira, necesito hacer esto y no sé hacerlo. Y le paga a otro de los grupos para que le mejore su software o le ayude, le haga de soporte técnico. Claro que sí, o sea, hay negocio detrás del software libre. Pero para empezar, tú puedes utilizar todo esto sin limitación ninguna y te va a cubrir cualquier caso de uso que tú necesites realmente. Que al final todo esto se resume en, no sé si aquí a Argentina ha llegado Maricondo con su forma de solucionar todo el desastre de las casas. Si tu software no te da alegría, does not spark joy, tíralo y coge otro nuevo. O sea, si tu software te está limitando por licencia, por no me cubre el caso que yo necesito, por lo que sea, cámbialo por otro. Y ya no os estoy diciendo es que tenéis que utilizar concretamente GeoServer, porque no, podéis utilizar GeoServer, MapServer, o incluso algo que no tenga, que no sea de Ogeo, que no tenga una licencia del todo libre. No necesito que sea una licencia del todo libre, simplemente necesito que no te limite, que te permita hacer lo que tú quieras. Y la verdad es que todo este movimiento del software libre yo creo que ya es un movimiento que no tiene vuelta atrás. O sea, todavía hay empresas que ofrecen cosas, que tienen sus licencias restrictivas, lo que tú quieras, pero incluso ya fuera del mundo geo, si veis, por ejemplo, Microsoft ya está dejando de fabricar software con licencias restrictivas. Microsoft siempre ha sido el baluarte del anti-software libre. No sé si os acordáis, hace 10, 15, 20 años que ellos decían el software libre va a terminar con la industria, el software libre es el enemigo. Y han tenido que ir cambiando eso poco a poco. Porque es que no tiene sentido seguir fuera del software libre hoy en día. No tiene sentido. Lo que tiene sentido es que entre todos vayamos colaborando para hacer el software mejor. No que una empresa, y más si es extranjera, se lleve todo el dinero de las licencias, se lleve todo el dinero de... ¿Y qué te está dando a cambio? Permitir usarte su software durante 1 año, 2 años. ¿Eso qué es? ¿He tirado el dinero? ¿Eso no tiene sentido? Y la libertad salva vidas. Al final, todo esto de poder compartir los datos de forma libre, poder tener hardware libre, poder tener software libre, permite que haya mucha gente que, bueno, para empezar, que no tengas que estar gastando dinero inútilmente en cosas que no son, pero también te permite que se puedan salir muchos más proyectos, que ya no es solo desde la parte económica, que estás creando empresas, que estás... Bueno, eso claro, por supuesto, pero me refiero a... Por ejemplo, la parte humanitaria de OpenStreetMap no sería posible si no hubiera software libre y si no hubiera datos libres. Sería imposible, no tendría sentido. Y bueno, a más gente haya participando en todo esto del software libre, más libres seremos, porque el software avanzará más, habrá más opciones. Por ejemplo, si tú decides escoger MapServer o GeoServer según tu caso de uso, según tus necesidades, eso es una decisión tuya propia. Hay diferentes opciones. Que uno de los software, por el motivo que sea, deja de ser seguro, deja de funcionar bien, deja de lo que sea, pues te pasas a otro, tienes total libertad. Y a más gente haya colaborando con el software libre, más libertad va a haber. Y formas de colaborar con el software libre hay muchas, no tienes que ser un desarrollador, ni siquiera tienes que tener dinero. Por supuesto, si empiezas a echarle dinero, pues todo se hace mucho más fácil.
pero puede ser simplemente un traductor o simplemente estar utilizándolo y que si te encuentras un error, un bug, lo reportas o ayudas a ver si ese bug es realmente un bug o en qué caso se da. Todo eso ayuda, todas las pequeñas contribuciones, todo ayuda y mejora. Y bueno, yo creo que incluso, está hablando del caso de Microsoft, pero incluso en el caso GIS, se puede decir Esri aquí, no sé. Esri mismo está haciendo el movimiento de pasar a software libre. Obviamente no pueden hacerlo de la noche a la mañana. Si liberan el código a lo bestia, o sea, primero que van a perder credibilidad y segundo que eso estará lleno de bugs. Eso es software que nadie ha visto, que nadie ha revisado conscientemente cómo se revisa el software libre. Tú no puedes coger un trozo enorme de una aplicación que lleva 20 años cerrada y liberarla así de golpe sin un poco de preparación. Pero ellos mismos están haciendo el movimiento hacia el software libre, llevan desde el FOSS4G de Barcelona en 2010, que dijeron, Esri is open, pues están haciendo el movimiento. Esto es algo que no tiene marcha atrás, es el futuro, y cuanto antes os sumáis a la ola, mucho mejor. Y ese es el mensaje que quería dar.